amigos de Mundo Retro? Pues otra semana aquí, acompañado de los mejores, como siempre. Y esta semana lo que vamos a plantear es un cambio de formato, tal vez, un cambio de formato de lo que os tenemos acostumbrados, que analizamos pelis o trayectoria de actores o lo que sea. Y en esta ocasión lo que vamos a hablar de una pequeña charla, porque ha habido una especie de vuelco en la industria y vamos a tocar aquí el tema de plantearnos un poco cómo sería el futuro de la sala de cine. Vamos a hablar también de la noticia de la adquisición de Metro Goldwyn Mayer por parte de Amazon. Vamos a hablar también de las plataformas de streaming, cómo están y cómo pueden estar en un futuro. Y bueno, un batiburrillo de cosas que tenemos pendientes desde hacía tiempo, de tocar el cine tras la pandemia, todo este tipo de trato de la industria por parte de las plataformas y demás. Y con vosotros, Emilio. Emilio, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal la semana? Excelente. ¿Y qué te parecen los temas, tío, que vamos a tocar? ¿Lo Bueno, teníamos este pendiente y tema demás? sí, yo te comentaba antes que cuando empecé a investigar, indagar un poco, antes de comenzar estaba un poco pesimista, pero ahora estoy un poco más optimista. A lo largo de esta conversación, tal vez hablando con vos cambio mi percepción y me vuelvo un pesimista de nuevo. Espero que no, igual. Siempre tiendo a ver una cuota de optimismo yo, pero puede ser que me arruines el día, Rubén. Espero que no. Yo espero que no, tío. Lo que sí que espero que pongamos ciertas cartas sobre la mesa para entender un poco en qué momento nos encontramos, ¿no? A nivel de cine, del tratamiento de los productos y demás. Y yo creo que sería un poco, estuviera un poco acorde ahora hablar un poco de la noticia esta de la semana pasada, ¿vale? De la adquisición de Metro Goldwyn Mayer, esta compañía mítica e histórica, vamos, que forma parte de la historia del cine, con muchísima de producción en sus espaldas, que Metro Goldwyn Mayer se vendió, dependiendo de qué fuente, de qué página web, por unos 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares. Se vendió a Amazon, ¿vale? A la plataforma Amazon. A mí, sinceramente, Emilio, aunque, o sea, 8.000 millones de dólares nos parezca una gran cifra, a mí me escamó un poco el asunto. O sea, lo vi un poco sospechoso del por qué tan poco dinero, ¿vale? Porque me parece realmente para esta compra de esta compañía me parece muy poco dinero, tío. Y un poco me dediqué a hilar un poco ciertas cosas y cierta información del por qué, ¿vale? Porque, mira, te pongo en antecedente, Emilio. Eh, Cuando Disney compra Lucasfilm en el año 2006, ¿vale? Que Lucasfilm, bueno, es una compañía con una producción muy rentable, ¿vale? Pero reducida en comparación con cierto catálogo de Metro Goldwyn Mayer, ¿vale? Pues Disney compró Lucasfilm por 4.000 millones de dólares, ¿vale? Cuando Disney compró Marvel en el año más o menos aproximadamente 2009, tío, lo pilla por 2.800 millones de dólares, ¿vale? Y con Pixar pues soltó 9.000 millones de dólares. Pero claro, vemos que el catálogo de Pixar es bastante amplio, ¿no? De hecho, de cine de animación, que nos acompaña durante muchísimos años. Y claro, no hay que olvidar que estás comprando también un fondo de catálogo, ¿no? Un fondo de catálogo y tal. Y claro, y yo me preguntaba, hostia, tío, ¿y cómo se puede vender esto por 8.000 millones de dólares? Y investigando, di con cierta información que es que algo que puede arrojar algo de luz sobre este hecho es que hubo una anterior crisis, bueno, hubo varias anteriores crisis por parte de Metro Goldwyn Mayer, tío, y por ejemplo una crisis bastante gorda que fue con la Metro fue en los 80 con el tema de cuando se abrió el mercado doméstico, ¿vale? Cuando se amplió un poco lo que es el tema de la industria del videoclub, de la industria de los VHS, de los videos beta y demás, que claro, como era otro paradigma nuevo por la época, era otra forma de comercialización y otra forma de distribución, pues claro, como que el público no sabía muy bien cómo ubicar esto y se tradujo
en una poca participación también en la sala de cine, ¿vale? Entonces, claro, en esa época se vendió, digamos, todo el catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer hasta 1986, ¿vale? Entonces, claro, cuando ahora se ha vendido lo que es Metro-Goldwyn-Mayer a Amazon Prime, lo que se ha vendido es el catálogo del 86 en adelante de la Metro-Goldwyn-Mayer, Ah, ¿de ahora acuerdo? entiendo. No es, y eso explicaría los 8.000 millones, porque no es que Efectivamente. no se compraron lo que el viento que se llevó. Porque, digo esto, lo que el viento, porque cuando vos dijiste 8.000 millones, es verdad, a mí me suena, es muy poco. Al día de hoy, lo que el viento se llevó, en realidad es la película más taquillera de la historia. Obviamente que si uno ve la recaudación de esa época va a decir, no, no lo es. Si acomodás por inflación los números, te va a dar que lo que el viento se llevó es la película más taquillera de la historia, más que Los Vengadores de Marvel, más que todas esas. Por eso sonaba raro 8.000 millones, si es más o menos acomodado por inflación lo que generó esa película sola. Entonces, ¿cómo es esto? Amazon ahora tiene el control del catálogo de MGM desde el 86 al día de hoy. En parte, ¿vale? Ajá. Porque si lo desgrano todo, te das cuenta, Emilio, haciendo una pequeña investigación y demás, que tanto, por poner un ejemplo, grandes buques insignia de Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Como lo que estamos comentando, tanto lo que el viento se llevó como el Mago de Oz pertenecen a Warner Brothers, ¿vale? O sea, no pertenecían ya a Metro Goldwyn Mayer. ¿Y cuál Eso es? fue en otra venta de parte de licencias y demás, en la que está envuelta. Y entonces, claro, quitando lo que el viento se llevó y quitando el Mago de Oz y quitando todo el catálogo hasta el 86, ¿vale, Emilio? Que esos son Sí, licencias que se han ido vendiendo de unos a otros y que no queda clara muy bien la procedencia. Otro buque insignia con la que no cuenta este trato de negocio, ¿vale? Es con la franquicia de 007, tío. Tampoco cuenta con 007. O sea, 007, desde hace muchísimos años pertenece a la familia Broccoli, ¿vale? brócoli, sí. Sí. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Que, claro, la familia Broccoli, por así también comentar un poco lo que es la cuestión esta concretamente de 007, ¿vale? Tiene control total sobre la franquicia de 007. Lo único que la familia Broccoli cedía a Metro Goldwyn Mayer era, digamos, el privilegio de la distribución y de la comercialización, ¿de acuerdo? ¿Pero esto qué significa? Que si Warner tiene previsto una especie de sucesor de 007, de casting o de cualquier tipo de historia, la última palabra y la última decisión la tienen los Brócoli, ¿vale? Y eso también es aplicable a los guiones, ¿vale, Emilio? O sea, que Claro, venga un tío que sea guionista un poco controvertido y demás, y si la familia Brócoli no lo ve claro, no le das luz verde al proyecto y por lo tanto no se puede rodar. La cuestión un poco es que, claro, tío, quitando muchas vacas sagradas que no van a formar parte de este catálogo a la venta, es normal un poco y se acomoda la cifra de estos 8.000 millones de dólares. claro, porque acá me surge una pregunta. ¿Cuáles son las propiedades que va a adquirir Amazon? Importantes. Obviamente en ese catálogo debe haber un montón de películas que no tiene ningún sentido volver a comercializar, ni hacer remake, ni nada. Claro. ¿Hay alguna de estas películas importantes que puedan Mm, generar dinero en una remake o algo así? claro, pues mira, a bote pronto, Emilio, sin haber hecho una lista detallada, que sí que lo debería de haber hecho, pero claro, es muy complicado, por eso que te digo que de que las licencias Sí, pues pertenecen son a muchas. uno, otro tiene licencia de distribución, es un puto lío ahora mismo, ¿vale? Pero lo que sí te digo a bote pronto es que, mira, la saga de Rocky ahora, se Ah, la va a adquirir Amazon Prime, ¿vale? la saga de Rock. Bueno, eso es Y te importante, digo, porque es una franquicia claro, que la lleva saga de Rocky 50 y, años en pero, pantalla. claro, pero la cuestión, tío, es que estaba otra película en producción de Creed, de esta
subsaga, digamos, vinculada al universo de Rocky, que eso sí que es cierto, Emilio, no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. No se sabe si ese proyecto sigue adelante o no. Pero eso figura en el catálogo que compraron. Sí, Ese las dos spin-off. primeras de Creed entran dentro del catálogo, ¿vale? Bueno, Y hace otra película que tiempo. entra, No, otra peli que decía. entra en el catálogo sería El silencio de los corderos, por ponerte Ah, pero eso no es de otro Dino de ejemplo. Laurentiis. Bueno, no, o sea, realmente Dino De Laurentiis ejerce ahí como productor, pero eso no significa que él No es tenga como que. la propiedad, ¿vale? Son cosas Bueno, diferentes, digamos. algún dinero pueden hacer. Yo creo que van a recuperar algo. Hace tiempo Stallone está diciendo que él está preparando una serie sobre Rocky. Podría calzar en esta Amazon siendo una plataforma digital de streaming, tal vez se haga realidad eso. Es interesante esto de que los portales de internet ahora están comprando estos grandes estudios, como el caso de Disney o este otro caso. Y esto nos lleva a esa pregunta, ¿no? ¿El cine en salas? Y la hago yo la pregunta o la preferís hacer vos. La pregunta ¡Hala, hala, lapidar. hala! ¿Crees que el cine en salas va a terminar siendo algo de culto como es el disco de vinilo, como es el periódico impreso? ¿Qué pensás de esto vos? Hombre, a ver, mm, aquí lo que ha pasado, tío, es que con el tema de la pandemia, que es a nivel Claro. mundial, a nivel todo, yo tengo mis ciertas opiniones sobre lo que ha pasado en las salas de España, ¿vale? Pero lo que sí es cierto que a nivel europeo no tengo suficientes datos como para emitir un juicio de valor, ¿vale? Ni en cuestión de cine europeo tampoco tengo datos. En España, claro, con el tema de la pandemia, ha supuesto un cambio de paradigma a todos los niveles. A nivel de que cierran las salas por una cuestión de imperativo legal, ¿vale? También la gente está más recelosa de compartir espacios públicos y tal. Hay cines en España que han tenido que cerrar porque no han podido hacer frente a tantísimo pago de impuestos, de gastos de mantenimiento de la sala sin tener realmente cosas que emitir. Yo personalmente, o sea, las salas se han quedado sin productos que vender, ¿vale? No le ha llegado un nuevo catálogo porque, claro, hay que recordar que con el tema de lo de la pandemia Se hay detuvo la muchos proyectos producción. que se han congelado, ¿vale? Y que se esperan que, claro, son proyectos que se han rodado, que están en postproducción, pero que, claro, que ya llevan, por ejemplo, un año de retraso a la hora de estreno, ¿vale? Eso también es un dato a tener en cuenta a la hora de abordar esta problemática, ¿vale? Y de hecho, te digo una cosa, Emilio, gran parte de la culpa, entre comillas, de que Warner se venda a Amazon ha supuesto el quiebre un poco que viene en consecuencia con atrasar, por ejemplo, el estreno de la última película de 007, ¿vale? O sea que eso es un buque Claro. insignia con una cantidad de presupuesto insuflado bastante gordo, ¿vale? Y que eso, el retraso ha propiciado un poco que la Metro entre en una especie de quiebra, ¿sabes? O Vos sea, sabés- claro, sería un poco complicado y sería un poco de adentrarnos nosotros en el terreno de la hipótesis, ya el hecho por de eso. adelantar qué puede pasar con la sala de cine, ¿no? Pero yo tengo mis ideas. La pandemia es una situación extraordinaria. Por eso, Yo entonces, lo que he intentado, Emilio, con lo que acabo de soltar yo, he intentado mostrar el el panorama actual, ambiente, el ¿cómo panorama está ahora? actual, para después de esos datos ya construir una charla más o menos con cosas a tener en cuenta, ¿vale? Por eso, yo lo que hice fue investigar el antes. ¿Por qué? Porque la pandemia es situación extraordinaria y con las vacunaciones masivas ya estamos viendo que va a haber un rebrote y un resurgimiento en todas las industrias y que, mira, un ejemplo simple y cotidiano me voy a poner. Mucha gente, no sé si vos, pero tal vez sí,
mucha gente se estuvo cortando el pelo en la casa. No sé si es tu caso. Tal vez tu Yo esposa también. te cortó el pelo tu Yo esposa. también. Ahora, en cuanto abren las peluquerías, yo creo que vas a volver a la peluquería. Eh, yo puedo cocinar en mi casa, pero eso no quita que vaya a ir a un restaurante. Y creo que la sala de cine tiene eso, porque tiene una función vital y que lo vamos a ver, yo creo que vamos a ver un repunte después de la pandemia, porque tiene una función social la sala de cine. No es lo mismo ver streaming en tu casa que ver una película. Y voy a ejemplos también cotidianos. Vamos a ver Netflix, es una cita de novios, de gente que ya está en pareja. Vamos al cine, es una cita. Esa es una diferencia social que existe. O Ya, sea, claro, claro. alguien conoce, o chico conoce a chica, o chico conoce chico, o chica conoce lo que sea, y la primer salida es, no le decís, vamos a ver Netflix en mi casa. El cine tiene una función social entonces. Emilio, en esos casos de chico conoce chica, no sé qué, se te ha olvidado comentar, la gente no binario conoce a no binario, ¿vale? Para no excluir a Por nadie, eso ¿no? dije, el Perdona, chico conoce a chico. simplemente te quería, Perdón. claro, te quería decir este tipo de cosas para que no ofendamos a nadie, ¿vale? No, Para lo que que todos digo os sintáis incluidos en nuestra charla. transespecie Todes. Sigue, exacto. sigue, sigue, Emilio, perdón. Solamente Transespecie eso. conoce a Dálmata y lo invita al cine. Efectivamente, Por ejemplo. efectivamente. Puede pasar perfectamente. A lo que voy es que tiene una función social. Entonces yo lo que hice fue, voy a buscar datos previos a la pandemia. Y busqué datos de España porque como hablamos español, lo más común sería, lo más lógico sería buscar datos de España. Entonces yo que vi, eh, en el 2019, previo a la pandemia, la asistencia a salas de cine creció un 7% con respecto al 2018. ¿Qué significa esto? Que hubo más asistencia a los cines. Y los rangos etarios que abarca esta asistencia al cine es en general de la gente joven. Los que van perdiendo la costumbre de ir a un cine, a una sala de cine, son en general la gente grande. La gente, el rango de asistentes al cine mayoritario es de gente de entre 25 y 35 años. Entonces, ¿qué me dicen estos datos? Que, por ejemplo, históricamente, cuando apareció la cinematografía, cuando aparece el cine, se decía que el teatro iba a morir. Hoy tenés las tres industrias de teatro más grandes del mundo. Miren, esto les va a sonar raro. Nueva York, Londres, Buenos Aires. No dejaron de haber salas de teatro. El cine existe hace más de un siglo. Entonces yo creo que el cine tiene un lugar en la vida y en la cultura general de todas las naciones y por eso mi visión, y más después de ver los datos, es un poco más optimista frente a esto del streaming. Por otro lado, o tal vez bueno, no. El streaming lo que ha generado, yo creo que todos pensábamos que el streaming iba a destruir la producción cinematográfica. Yo creo que es al revés, porque el streaming lo que hace es que se tenga que producir más. ¿Por qué? Jurassic Park, ejemplo. Jurassic Park estuvo en cartelera, al menos en Argentina, no sé cómo habrá sido en España, tal vez vos lo recuerdes, un año entero, 365 días en cartelera a salas Te llenas. refieres a la primera entrega original, ¿no, La Emilio? primera, Jurassic Park. Sí. ¿Por qué Ok. pasa esto? Antes una película para llegar al videoclub tardaba tal vez un año y medio. Hoy en día una película salta de la sala de cine al streaming en 2 semanas. ¿Qué genera Es que esto? a eso es lo que yo también quería hacer mención, tío. Vamos, Que esa ventana cada vez es más corta. Es claro. decir, cuando se estrena de las últimas producciones de Netflix, así grande, entre comillas, que es la de Army of the Dead, que por cierto, os comunico que tenemos vídeo en el canal, si queréis ver nuestras reviews sobre esa peli, la podéis consultar, ¿vale? La tenemos colgada y ¿Cuál demás. video? Pero es algo representativo en el sentido de que ahí se permite que se distribuya en salas contadas realmente, en pocas salas, pero solamente durante semanas, semana y media, o sea, que es muy poco de distribución. Y realmente
a la semana o a los 3, incluso a los 3 días, ya la puedes disfrutar por streaming, ¿vale? Entonces, claro, el hecho de que esa plataforma ofrezca tan poco tiempo a las a los expositores, ¿no? Que en este caso sería la sala de cine, eso sí que entra un poco en conflicto con los intereses de los propios cines, tío, veo yo. O sea, creo que eso es algo un poco negativo o algo como que yo no sé muy bien cómo gestionarlo, tío, la verdad. Yo lo que pienso es que en Porque realidad, ya te digo, hablamos de una etapa, como tú bien antes estabas comentando, que es que de hecho lo tenía que apuntar para que no se me pasara, una etapa que tú ves un producto en cine, la disfrutabas en pantalla grande, con un sonido envolvente, o sea, todo ok, con tus amigos, es también un acto social y tal, pero para verla en mercado doméstico, había veces que tenía que esperar incluso 2 años a que claro, saliera, dependiendo de la distribuidora, ¿vale? Y tal. Y ahora el problema en lo que se enfrenta un poco las salas de cine es a la inmediatez, ¿no? De tenerlo los 3 días y exacto, por eso lo rescato ese tema, pero es que yo creo que es un arma de doble filo, que en realidad termina siendo positivo, porque hoy es tanta la inmediatez y hay más tiempo para consumir estos productos, que lo que genera es que se tengan que producir más, porque una película salta de la sala al streaming en una semana y hay que seguir dándole al público. Entonces yo lo que veo es que se está creando una enorme masa de consumo de cine, o sea, y es ley de oferta y demanda. Cuanto más demanda haya, va a tener que crecer la oferta. Yo creo que en definitiva no, porque ¿de qué depende todo? La sala de cine y el streaming dependen de la producción cinematográfica. Tiene que haber un set, tiene que haber un guión, tiene que haber un productor. Todo eso para alimentar a esos dos medios. Entonces yo creo que contrario a lo que muchos piensan, en realidad se están retroalimentando. Y eso incluso yo lo veo en cómo un formato está influyendo al otro. El streaming generó una costumbre que es ver series pero en continuado. Te sacan toda la temporada y el tipo se enchufa directo al cerebro el Netflix o lo que sea y se clava una temporada entera. Y después vos vas a un cine y ves, el mejor ejemplo son los Vengadores de Marvel, que sí. en mi opinión los Vengadores de Marvel lo que hicieron fue reeditar el serial, lo que era el viejo serial. Esto, voy a explicarlo rápidamente por si alguien no sabe. Antiguamente, hablo de los años 40, por ejemplo, 50, la gente veía series en cine. O si ibas a un cine y te pasaban un episodio de Batman o un episodio de el hombre cohete, el hombre nuclear, lo que del sea. Llanero Solitario, también había un El serial, creo Llanero. recordar. Exacto. Entonces, yo creo que los Vengadores de Marvel lo que hicieron fue reeditar eso, porque si uno ve una película, si, ojalá haya alguien en la audiencia que no haya visto ninguna y podría prestarse a un experimento que hace tiempo he pensado. ¿Cómo sería si yo a alguien que no vio ninguna película de Marvel le muestro la última? Yo creo que no le entiende, porque esa película no está desconectada de las otras 22, creo que son, de las otras 21, porque en realidad es una serie, es toda una serie, son episodios de Estaré viendo el episodio de conclusión un poco de lo que es esa etapa en Marvel, ¿no? claro. Yo lo que te Y eso digo creo que es de por la lo que influencia del streaming también. claro, pues sí, tío, puede que tengas razón. Yo la verdad que también lo que veo, Emilio, es que por ir un poco por parte, porque antes me soltaste unas pocas que tendría yo que ir recogiendo un poco para darte un poco de respuesta, tío, que yo es que creo que lo del tema del streaming, eh, tú has dado las cosas positivas, ¿vale? Me voy a preocupar yo ahora de dar las cosas negativas. ¿Vale? Ahora querés arruinarme el día, está bien. Voy a ser un poco el Grinch, ¿vale? A ver, aquí lo que es cierto es que hay varios factores, ¿vale? Yo creo que el tema del streaming llega a un punto que no favorece la producción cinematográfica. Es decir, estamos viendo como la demanda no se corresponde con la oferta. ¿A qué quiero decir? ¿Qué quiero decir yo con esto un poco, no? Para que me entendáis. Que esta gente
por ejemplo, Netflix, ¿vale? O Amazon. No tiene el interés tampoco de gastarse tanto dinero en nuevas producciones, en tanto en cuando absorben a viejas compañías como Metro Goldwyn Mayer, que realmente pasan por unos estragos económicos, para adquirir varias partes de ese catálogo para absorberlo de sí misma y exhibirlos ellos. Es decir, si tú compras El silencio de los corderos, estás metiendo un fondo de catálogo sin tú haberlo hecho. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, lo cual no sé hasta qué punto realmente ahí hay un desembolso ni un movimiento de industria, es decir, de dar trabajo a cámaras, de dar trabajo a guionistas, es decir, de seguir moviendo la industria como la conocemos, ¿vale? Que realmente a lo que tú ibas antes. Yo Claro. lo que creo es que la gente demanda tantísima cantidad de contenido que no se da abasto para producirlo, para dirigirlo y para editarlo, realmente. Pero Por es que eso, eso, aunque no lo creas, no es malo eso. Que haya mucha demanda y la oferta esté limitada, lo único que puede generar es que no, se no, tenga yo no que lo veo crear como un más. punto de vista malo, ¿vale? Yo te Ah, digo, como desde un punto de vista negativo, es que yo no creo que se invierta en nuevas producciones, ¿sabes? Y en nuevos productos, sino que simplemente estos productos se transforman un poco, ¿vale? O sea, date cuenta de que esta gente estas grandes empresas meten un montón de limpias por internet y si ven algún link, algún enlace o lo que sea, los tiran, porque claro, se está sacando un rendimiento económico de esa película o de ese contenido cinematográfico en una plataforma. Eso realmente es comprensible, ¿vale? Porque tú estás explotando una licencia. Pero esto iba a colación con lo que tú me comentaste, que se estaba impulsando el producto audiovisual. Yo es que creo que se ha cambiado un poco el paradigma, ¿vale? ¿Y qué, mm, y qué es el paradigma, Emilio? Me vas a entender perfectamente. Nosotros, hace ya un tiempo, ¿no? En el canal Tras la Historia, que aquí aprovecho para comentar lo que puede que volquemos antiguo contenido de charlas de Emilio conmigo y con Javi y demás, que era un contenido para el canal Tras la Historia. Se va a seguir eso en ese canal, pero a ver si intentamos compartir ese contenido de esas charlas antiguas para que forman parte de nuestro catálogo, de nuestro archivo, por si alguien quiere consultar cuál es nuestra opinión o nuestro review sobre películas como Apocalipsis Now, hemos analizado también Tiburón, diferentes contenidos, pues que estén aquí a mano, ¿no? De manera cómoda para cualquiera que tenga curiosidad de verla. Bueno, pues con Emilio, de hecho, la primera vez que yo participé con Emilio fue haciendo un poco una review sobre lo que supuso el lanzamiento de Tiburón, sí, ¿vale? el Y blockbuster. a Tiburón lo metíamos en el bloque del primer gran blockbuster como tal, ¿vale? ¿Qué pasa, Emilio? Que esta es una película, tío, de los 70 que vaticina lo que será ya la industria del tema del blockbuster, ¿vale? Y eso es una realidad que nos ha acompañado hasta nuestros días. Pero ahora, ¿qué pasa? Que con lo que estamos comentando ahora del tema de la ventana de streaming, de producciones que se crean y van del tirón a streaming incluso sin pasar por sala de cine, que también ha pasado en muchos casos, ¿vale? Sobre todo con el tema de la pandemia, ha producido más, que pasen más ese tipo de cosas, de casos, ¿vale? Por ejemplo, la Liga de la Justicia, que ha sido un fenómeno, entre comillas, durante la pandemia, con una poca producción audiovisual y una poca oferta, sí que ha sido un moderado éxito en el tema de streaming, ¿vale? Que nadie me malinterprete, o sea, ha sido un éxito cultural, ¿no? Y ha sido una película fenómeno, pero a fin de cuentas a HBO sacó bastantes cifras y la película no produjo que haya más suscriptores a ese tipo de servicios, ¿vale? O sea, que les ha ido bien, fantástico, lo que tú quieras, fenómeno para los fans. Pero claro, lo que está explicando yo del tema del blockbuster de los 70 que nos acompaña a nuestros días es que ya tenemos que ir cambiando un poco el chip de este sistema que se ha ido produciendo en Hollywood, ¿no? De este sistema de blockbuster. ¿Y por qué digo Claro. cambiando el chip? Por el sencillo motivo, tío, que es que al final cuando Amazon se mete en una película o Netflix se mete en una película, rara vez insufla ahí una cantidad de dinero en producción. O sea, la mayoría de los casos Bueno, son depende producciones más de pequeñas y a tal y ver, cual a nivel económico, ¿vale?
A ver, depende de cuál. Es cierto que decir, bueno, hicieron el irlandés, pero es una película de Scorsese, entonces fue una apuesta. Pero acá está Sí, mi punto, que en realidad las plataformas streaming, por Netflix, Amazon no son las únicas. Por ejemplo, hay una que se llama Filming, que es de España, sí, muy buena. Lo que hacen es dar una accesibilidad no solo al usuario, sino al productor, porque hoy en día un tipo va, se hace una película independiente y si le sale bien, tal vez se la vende a Netflix y eso le va a dar un acceso al espectador, una llegada al espectador que por medio del sistema tradicional, difusión, vamos, una puede ganar en difusión difusión, digamos. enorme. Una difusión, tu película puede terminar estando en 25 países, cosa que por el medio tradicional de la sala de cine era mucho más complicado. Entonces, yo creo que en algún lugar toda esta accesibilidad a la información va a beneficiar la producción porque hay costos que se están abaratando, justamente, porque el costo de distribución está siendo mucho más barato. Entonces, yo creo que en definitiva, esto lo que pasa ahora es que es un mercado que cambió y todavía no lo No lo desciframos. sabemos ubicar, creo, ¿no? Claro, todavía no lo hemos terminado de descifrar. Pero es, por ejemplo, cuando compraron YouTube. YouTube, vos sabés que cuando la vendieron, los que crearon YouTube, no sabían cómo generar dinero. La compraron y lo llenaron de publicidad. Hoy en día ves un video, te ponen una publicidad. Y era la lógica esa. Entonces, descubrieron cómo hacer el negocio de YouTube y ahí empieza todo el tema de los YouTubers. O sea, se creó una industria nueva, de hecho. Esto Sí, sí. de las plataformas donde alguien sube un video, un contenido, lo que sea, dando su opinión o hablando de lo que se le cante, es una industria nueva. Entonces yo creo que estamos ante el nacimiento de una nueva industria cinematográfica del siglo XXI, más moderna, donde el usuario puede elegir cómo consumir el producto. Por eso yo no tengo tanto temor, tengo más bien optimismo, porque si hay algo que es cierto, los datos, es que nunca en la historia hubo tanta producción cinematográfica, porque hoy en día también eh, un tipo se compra una cámara y dice, yo hice una película. Tal vez no la ve nadie, pero tal vez le sale bien y es buena la película y llega al público y la ve un montón de gente. Como pasó el caso de Actividad Paranormal, una película. A mí no es que me guste, pero sí entiendo el fenómeno, a mucha gente le gustó. Y esto fue un tipo con una cámara en su casa. Entonces, creo que eso es el nacimiento de una nueva industria. Por eso no estoy tan Por pesimista. ese lado, por ese lado también es interesante, tío. Por ejemplo, a colación a esto, hubo una película que se estrenó que era, creo que se llama Mandarin, y la totalidad de Mandarin en su época fue grabada con un móvil, con un iPhone 4, vamos. Ah, sí, es una Y eso, Tangerine. y eso, Tangerine, sí, sí, sí. Pues Tangerine, por ejemplo, Ganó premios en festivales. terminó saliendo en cine y en un Sí, circuito independiente. ¿Qué pasa? exacto. Que Hizo el yo es, camino del claro, festival hasta llegar al cine. yo lo positivo que veo de todo este asunto, que es lo que estamos hablando, que yo ese tipo de opinión sí la comparto contigo, que tal vez antes no había lugar para pequeñas producciones, Claro, independientes sobre todo, y ahora sí, sí que las puede haber. Pues claro, los consumidores nos estamos volviendo gente muy voraz, con un hambre de nuevo contenido al instante, en cada momento, de manera inmediata. Y claro, a este tipo de bestias hay que alimentarlas, ¿no? De alguna manera u otra. totalmente. Entonces, Y sí, también el problema que perdón. yo le veo, que los filtros a nivel de distribución, Emilio, claro, te ves los catálogos de este tipo de plataformas, tío, y ves con que hay bastante contenido que no tiene sentido meterlo ahí. Es decir, que meten películas por meterlas y hay películas de una calidad bastante, bastante pésima, ¿eh? Tanto en Bueno, Netflix como en pero HBO, sí, como yo en he Amazon visto. Prime. Es decir, yo creo que está bien que estén, ¿vale? Pero es que a veces creo, tío, que es un jaleo para el usuario. Y te pongo un ejemplo, ¿vale? Mi caso concretamente. A mí me gusta, soy consumidor de películas blockbuster, ¿vale? Me apetece verla. Cuando estoy un poco saturado, que no me quiero complicar la vida, me apetece verla. Pero también me gustan las películas de serie B.
También me gusta clásico de cine de acción, clásico de cine de autor. Tal. Y entonces que me veo la tesitura de que al final la plataforma más idónea para ver series a día de hoy puede perfectamente que estemos hablando de Netflix, ¿vale? Pues ya tenemos que contar con una suscripción a Netflix. Otra plataforma que puede que tenga contenido interesante, pero que se consume demasiado rápido para mi gusto, es HBO. Que hay que comentar que si tú vives, por ejemplo, en una región de Estados Unidos, tienes un contenido en HBO Max que es diferente a la HBO normal que se puede consumir en España. Ahí me crea otro problema de catálogo, ¿vale? Que digo yo, hostia, si yo estoy pagando ese servicio, ¿por qué no puedo acceder a esa parte del catálogo? Que nada más que está disponible en esa región. Después, si te gusta realmente el cine clásico, la plataforma que yo recomendaría sin duda es Filmin, ¿vale? Claro. Filmin lo que actúa es como archivo Es de de España, ¿no? muchísimo cine clásico. Es de ¿Eh? España, ¿no? No estoy equivocado, es de España, Quiero Filmin. recordar que sí, que era de España, ¿vale? Muy buena. Acá yo Y no me después ha fijo. saltado el tema de Disney, con Disney Plus y demás, que claro, ahí sigue habiendo una base de archivo de ya películas de Marvel que se han ido incorporando, series como El Mandalorian, clásicos de Disney, ¿no? Que es para toda la familia y demás. Y claro, al final, tío, nada más que en servicios, contratando todos estos servicios, al final tienes que hacer un poco de criba de qué vas a ver, ¿sabes? Y Claro, también tengo que contar con una cosa que mucha gente no lo tiene presente. Yo sé que no se estila mucho ahora, pero en un pequeño hueco os voy a explicar por qué sigo siendo amante del formato físico, ¿vale? Yo tengo Blu-ray y tengo DVD y lo sigo comprando porque son películas que la veo una vez al año o de manera muy asidua. Y la verdad que es que lo que no quiero estar pendiente yo, si la meten en esta plataforma o la quitan. Porque me he encontrado con muchísimos casos, por ejemplo, en Amazon Prime, que de repente hay una película en abierto y semanas después o la han quitado del catálogo por una cuestión de licencia o le han puesto ahora de repente de pago. Que para ver la película concretamente o pagas 4 euros en alquiler o pagas 8 euros por tenerla de manera digital. La verdad que es que no soy muy fan del tema de este tipo de alquiler de servicios online porque soy una persona de tenerla. Pero es que yo creo que estamos contando demasiado con que Internet sea una base de datos y creo que nos estamos equivocando un poco, ¿vale? Creo que hay películas en plataforma que duran un mes, otras que duran 3 años y después las quitan de repente. Hay plataformas que de una saga o de una franquicia tienes la 2, la 3 y la 4 y no tienes la uno ni la 6 y ahora es un lío a la hora de ver, de revisar toda esa franquicia. Y hombre, yo creo que aunque la comercialización de DVD y Blu-ray creo que irá desapareciendo, obviamente irá desapareciendo, yo la verdad que es que veo útil, de verdad, hoy en día tener ese tipo de material, ¿vale? Y lo que realmente a mí me hace optar por tener también material físico es lo que siempre digo cuando muestro aquí una edición de una película que estamos hablando, de contenido extra, entrevista con el director, una versión comentada por el actor, director y productor, porque al fin y al cabo, eso sí que no está online, tío, y sí que te da pie a que aprendas, ¿no? Sobre la producción esa concreta, ¿no? De la película que estés viendo y demás. Pero ya te digo que me llevo ya muchos palos con el tema del streaming. Creo que no es todo tan bonito como lo cuentan. Y creo que a veces, si eres un consumidor exigente mínimamente de productos un poco que se salen de ese radar, a veces es un poquito complicado consumir el producto que quieres. un par de cosas. Primero, que algo más del streaming, que es que ha generado un cambio en el consumidor también, porque hoy en día, a través del internet, uno puede. A mí me gusta mucho el cine surcoreano, por ejemplo. Hoy es muy accesible ver películas de cualquier parte del mundo. En Netflix, acá en el Reino Unido, donde vivo yo, tenés muchísima por la cantidad de gente de la India que hay en este país, me imagino que es por eso, hay muchas películas de Bollywood. ¿Y qué pasa? Que los propios británicos, ingleses, terminan consumiendo cine de Bollywood, de la industria cinematográfica de la India. ¿Qué genera esto? Genera
para mí que el consumo empieza a haber un espectro más amplio de consumo. Por eso creo que va a haber más producción. Eh, lo que pasa es que el consumidor genera una pregunta y el mercado siempre termina encontrando una respuesta. Por eso, con respecto al formato físico, tampoco creo que desaparezca, porque lo que va a pasar es, y yo sé que vos ahí, Rubén, tenés, por ejemplo, discos de vinilo. El Bastante, vamos. vinilo, de hecho, hay toda una industria del discos de vinilo. Aquí en Londres hay muchas disquerías donde la gente va a comprar discos de vinilo. Está volviendo el VHS ahora. VHS, perdón. VHS está volviendo porque la gente Claro. quiere la película en ese formato. Entonces, lo que pasa es que desaparece como forma masiva, pero aparece otro mercado que es el mercado de nicho. Y ese mercado de nicho, estoy seguro, en este mundo de oferta y demanda cada vez más creciente de libre mercado, va a aparecer el tipo que diga, momento, hay un nicho ahí para hacer un negocio y yo sé cómo hacerlo. Yo creo que se va a generar la respuesta, el propio mercado va generando No, el mecanismo. claro, pero te hago un apunte sobre eso, tío. El problema está claro, en que el mercado de los discos de vinilo ya vaticina el futuro que vas a correr esas ediciones en Claro, 4K físicas o totalmente. Blu-ray física también. Que, que ya, por ejemplo, aquí hay grandes superficies, ¿vale? Como Carrefour, como tal. Esa gente ya desde este año ya no van a vender más productos físicos. Es Claro, decir, eso se va a vender bajo demanda y yo creo que lo que va a haber a partir de ahora van a ser como en los videojuegos, ediciones coleccionistas, ¿vale? totalmente. Pero el DVD común y corriente o el Blu-ray común y corriente, como lo hemos conocido, de me compro la película de Man of Steel, por un ejemplo, ¿vale? Y tú sabes que después, al tiempo, vas a tener otra nueva edición con más material extra o lo que sea, pues ya esa edición común va a desaparecer totalmente, ¿sabes? Puede ser que Entonces, desaparezca. a eso es lo que vamos destinado. Pero claro, Emilio, también parte de la base de que si tú vas a un público nicho, la accesibilidad a ese material físico también se va a ver muy reducida y los precios aumentarán, porque no estamos hablando de tiradas masivas, van a ser tiradas más Pero limitadas, ¿vale? a eso voy. Si el costo de producción excede lo que yo pueda ganar, esto va a llevar a que la inventiva otra vez arroje a alguien que busque una forma de reducir los costos de producción para que sea más accesible. Y esto no es de ahora, esto pasó en toda la historia de la humanidad. Siempre. Claro, pero aquí, pero eso, pero claro, una apunta a eso que acabas de decir, ¿vale? Eso pasa porque con la producción, contra más masiva sea, al final cuesta más Barato. barato. Es Exacto. decir, no es lo mismo que tú compres una camisa artesanal, por ejemplo, hecha a mano, que tiene una mano de obra de una persona tal y cual, que es un producto de artesanía, que eso te va a costar, al fin y al cabo, 120 euros, 150, porque estás pagando unas horas de trabajo, que tú tengas una cadena de producción, ¿vale? Bastante grande y de distribución, que al final hace que una camisa te cueste 10 euros o 11 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces yo lo que me refiero es que como la cadena se va a reducir y esas ediciones van a ser cada vez más pequeñas, porque yo me he encontrado con ediciones en DVD que me Es han que interesado comprarla, ¿vale? Que te dicen, este es el número 320 de una tirada limitada de 600 unidades en el mercado, solamente 600 totalmente. unidades. Te das cuenta con que al final el precio que tiene ese DVD en eBay son de 250 euros. Pero entiendo por qué eso pasa y no me parece Claro, yo mal. también. Es feo para el coleccionista, pero el coleccionista va a adquirir un producto que se va a revalorizar más con el tiempo. También al mismo tiempo, Sí, sí. cuando empresas más grandes dejan de producir algo porque ya no les es rentable, esto se vuelve, como dice Rubén, algo como artesanal. Entonces ahí tenés la aparición de la creación de nuevos empleos que se dedican a ese nicho. Ejemplo es, uno puede ir a IKEA y comprarse un mueble como este horrible mueble que tengo aquí detrás,
por no sé cuánto, me pagaron para que me lo lleve esto. De hecho, venía con la casa esto. Les deben haber pagado a ellos. O puede ir con un ebanista, con un carpintero, etcétera, y hacerse el mueble ese el que querés. Bueno, estás pagando por un nicho, estás pagando por algo especial. Querés algo diferente, vas a tener que pagarlo y le vas a tener que pagar un pequeño comerciante que sabe hacer un trabajo especial. Si no, podés ser un como el resto, o comprar lo que sea, que no te importe, y tenés el barato. Entonces, el masivo te va a producir esto. El pequeño comerciante siempre va a tener un valor agregado de trabajo artesanal. Ese puede ser que sea el camino que vaya a correr el formato físico, como pasó con el vinilo. Hay empresas que no son gigantescas que producen vinilos hoy. Hay incluso, tengo un amigo en España que ahora, en Barcelona, que se está dedicando a producir cassettes. Bandas que Sí, sí, quieren que su disco salga en el formato cassette como en los años 80 o 90. Es un nicho y es una cosa especial. Entonces yo claro. entiendo que por algo especial tengas que pagar algo más. O sea, no me No, parece sí, sí. negativo. Y de hecho, al final También, vos vas a tener un producto especial que, si en 5 años lo querés vender, se va a revalorizar, de hecho. Ahora, el producto sí, está masivo, claro. esta porquería en 100 años va a valer un centavo. Bueno, creo que hoy vale un centavo. Este, ¿Me Claro, explico? la movida es que yo no he entrado en un juicio de valor de si es mejor No, o peor, ¿vale? Yo simplemente he mostrado qué es lo que va a pasar, porque vamos, está pasando hoy sí, en el sí, mercado sí, de totalmente. videojuegos, por ejemplo, se venden en juegos digitales, tal y cual. Entonces, claro, también hay una especie de cambio de paradigma a todos los niveles, porque también hablamos de cambio de paradigma del concepto de propiedad, ¿vale? Porque claro, si yo me compro un juego físico terminado de la época, voy a poner un ejemplo, ¿vale? De Mega Drive, de Super Nintendo, de tal, tú estás pagando la tenencia de este juego, es decir, la propiedad de este juego. Pero claro, cuando tú te compras un juego digital para PS3, estás pagando ese uso y disfrute por un tiempo limitado, ¿vale, Emilio? Ujú. Porque hasta hace poco hubo el rumor, bueno, no el rumor, sino la noticia de que PlayStation decía que ya el lector y el soporte técnico para PlayStation 3 y PS Vita se iba a acabar. Lo único que pasa es que a la semana dijeron que se arrepentían, que eso no lo podían cerrar todavía. Pero claro, ¿qué pasa con los juegos que tú has comprado en tu biblioteca de manera digital? Pues eso crea también el mismo conflicto a nivel cine cuando tú pagas por el alquiler virtual de una película o por la tenencia virtual de la película, porque cuando lo saquen de la plataforma, ya eso deja de ser tuyo. Es que por eso me parece fantástico que existan los dos medios. Porque querés tenerlo, querés conservarlo, paga un poco más. Si no, sé un usuario común o Mundo Retro es el hogar de los inadaptados. Películas infravaloradas y actores al borde de la exclusión social. De discos clásicos y underground. De cultura popular. Solo necesitamos tu suscripción para seguir adelante con este proyecto. Contamos contigo. qué sé yo. A mí, por ejemplo, el tema de tener las cosas nunca me interesó. Nunca fui coleccionista, no tengo mucho apego a las cosas, no. Porque esto, mirá lo que es una cuestión psicológica. A mí me molesta tener muchas cosas. Por eso, si uno entra en mi casa, ve que no hay cuadros, no me interesa, no me gusta. Me gusta tener los ambientes despejados y tener pocas cosas. Entonces, para mí es fantástico que exista lo digital, pues yo cuando era joven, chico, cuando era joven, todavía lo soy, tengo 24 ahora, pero cuando tenía 14, pasó la mentira, ¿no? La solté así. Cuando tenía 14 años, por ejemplo, tenía como 200 películas en el VHS. ¿Qué terminó pasando con esa cantidad
de películas. Un día me mudé, las puse en una caja y las dejé en la calle. Me cansé. Entonces, cuando apareció en el formato digital, a mí como usuario de estas cosas, me solucionaron un montón de cosas. Quiero ver una película, hago esto y la veo. Y ya está, no tengo que tenerla ahí. Y si la quiero ver en 10 años, la busco de nuevo y la veo. Entonces, Claro, yo el problema que tengo, a mí el problema que me crea esto, tío, es que sinceramente me ha pasado con varias cosas del catálogo, sobre todo de Amazon Prime, por ejemplo, ¿vale? Que voy a buscar cualquier película y no está. Y después ahora ponte a ver qué plataforma la tiene. Si estás suscrito, si te merece la pena la suscripción por el resto de catálogo que te ofertan, ¿vale? Y tío, al final muchas películas, por ponerte un ejemplo, ¿vale? De respuesta a eso. Yo tengo ahora mismo, puedo tener en casa una colección de más de 400 VHS, ¿vale? A tope. a tope. De videojuegos tengo también un montón, pero porque yo tengo ese punto romántico que me mola. Y Claro, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿vale? Por cierto, que tiene muchos contras, ¿vale? Te ocupan un espacio acojonante, tienes que tener un lugar medio que para que se te mantengan guay, ¿vale? Es muy fácil que te salgan hongos tanto en los discos como en las películas. Es decir, lleva un mantenimiento, un quebradero de cabeza, ¿vale? Pero simplemente a mí me gusta, ¿vale? A mí me claro. gusta y soy aficionado a eso. Y tío, yo creo que lo de lo digital no es tan inmediato. Si son películas muy accesibles, hay películas que son muy accesibles, otras que no. Y te voy a poner un ejemplo, Emilio. No sé si tú lo sabes, pero hay muchos cines en VHS que eso no se volvió a editar en DVD. No, sí, A sí, su, lo sé. a su vez, hay un montón de catálogos de películas un poco que salen un poco de lo común que de DVD a Blu-ray no han sido editados, que han No, ascendido un poco, pero es que eso no se ha vuelto a editar. De hecho, hay ediciones en DVD, simplemente en DVD, ¿vale? No estamos hablando de versiones ni de Blu-ray raras, ni de 4K, lo que sea. Hay películas en DVD que no han vuelto a reeditarse, que ahora mismo tienen un precio en el mercado de 150 euros, 200 euros. por eso es que, a ver, por un O lado, sea, una cosa. Si no encontrás algo, yo tengo, no sé si decirlo porque esto va a salir y tal vez lo que, no sé, si no paso lo con el digas, tú no, tienes una herramienta, ¿no? tengo Tú una tienes una herramienta por la herramienta. que yo te digo que encuentro cualquier película la encuentro. Si a alguien le interesa, no sé, dejen en la caja de comentarios, pregunte cuál es la cosa, lo que yo uso y no sé, le enviamos un mail encriptado con la respuesta. Porque se puede. De todas formas, con Sí, lo sí. otro, evidentemente, cuando uno son películas que no son reeditadas en DVD, DVD, etcétera, es porque son películas que no han generado rentabilidad, entonces nadie en el mercado se le ha ocurrido reeditarlas. ¿Por qué? Porque es un nicho tan pequeño que no es un nicho. O sea, si solo hay 10 tipos dispuestos a ver una película, nadie va a poner en marcha una fábrica para hacer eso. Entonces, Ya, hombre, son lógico. Sí, 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 películas yo lo que entiendo eso no perfectamente. generan, claro, si Pero no lo que generan también entiendo es una memoria, cosa, Emilio. están destinadas a morir. También entiendo que gracias al papel, por ejemplo, tío, que de cierto modo tenemos la gente de YouTube o tienen ciertos críticos y cierta gente que muestran películas fuera de lo común, tío, hay Sí, películas que tienen una segunda vida por el hecho de que se comentan, el gran grueso de público no sabe que existen y se dan a conocer, ¿sabes? es Que verdad. hablemos nosotros de una película de los años 70 que a lo mejor no había quedado, o sea, no tiene mucha difusión, pero que de repente se forma una película de culto de eso, y eso ha pasado, sigue pasando hoy en día en nuestros tiempos. Y Pero eso es claro, otra. Sí, sí, no, no, sí, sí. el problema es eso, tío. El problema es un poco que creo que hay cierto público de nicho que puede sostener diferentes opciones a nivel de venta, pero que creo que las compañías no están muy interesadas por mantener ese estilo de lo físico, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo, ¿vale, Emilio? Aunque la gente le pueda parecer raro, hoy en día se sigue programando y vendiéndose juegos nuevos para una consola como un Mega Drive, ¿vale?
que llega sin estar a la venta desde hace 30 años, ¿vale? O Ujú. hace 25 años. Y hay pequeñas empresas que se dedican a programar juegos para ellas y la mantienen viva. Claro, Es son decir, en el pymes. 2021 ha salido juegos para Mega Drive nuevos que están diseñados en el 2021, que es súper loco, ¿sabes? Te digo, para Excelente, Spectrum, para igual. Y eso fantástico. es bonito, tío, pero es que el tema de la industria, como va, ellos mismos quieren cerrar esa puerta, es lo que noto yo, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, se venden hoy en día consolas sin unidad de disco para que tú puedas meter el disco, sino simplemente consolas que te permiten jugar simplemente el online, ¿vale? Obviamente, porque van a buscar abaratar el costo siempre. Claro, el problema a mí me viene de usuario cuando yo me meto, por ejemplo, en la PlayStation Store y un juego digital, tío, me sale lo mismo que el físico y dices tú, tío, ¿cómo me puede costar lo mismo que en físico si tú no tienes que sacar un CD, una carátula, una portada, un trabajo de distribución y me lo estás vendiendo como tal? Es que al final creo que estamos ahí en un punto a nivel de consumo un poco complicado, tío. Un poco que no sé hasta qué punto de verdad. Es ahí donde yo sostengo otra vez que lo que estamos es de un cambio de época y es un cambio de paradigmas y un cambio en todas las industrias. Lo que se está primando, y yo puedo explicar tal vez por qué puede terminar saliendo lo mismo. Bueno, porque ahora todo es digital, hay una industria enorme en la que necesitas profesionales de estas áreas para producir este contenido. Lo que te están cobrando es la información que circula. La información hoy en el mundo actual es lo más valioso. No quiero hablar de economía, ni política, ni nada, pero cuando se habla de decir las tierras y los obreros, todo eso ya no existe, eso es del siglo pasado. Hoy la información es lo que vale. Vos tenés un pedazo de tierra, eso no es nada. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido, la gente que trabaja en el campo, en el sector agrario, es subsidiada, porque las empresas, las grandes compañías, tienden a no poner dinero en esos negocios tan riesgosos. Ahora, la información es la clave de toda riqueza o de la mayor riqueza hoy en día. Entonces, lo que te están cobrando es cómo esa información te llega hasta tu Sí, casa. Entonces puedo terminar entendiendo que hay un mercado donde vas a necesitar un montón de... Aparte lo que necesitas ahí son obreros, porque son los nuevos obreros, pero son calificados. Una persona que trabaja, yo he conocido gente que trabaja en Google, etcétera, y gente que tiene muchos estudios, que sabe mucho y que está constantemente estudiando, porque tienen que ir renovándose. sí, sí, claro. Es un obrero calificado al que hay que pagarle y les pagan, les aseguro muy bien. Claro, pues tú date cuenta Entonces, un poco, Emilio, que lo añado un poco a la conversación que antes me comentaste, lo que pasa que, claro, como hablamos de tantos temas realmente y vamos si de hoy es el día en un... que el mundo, perdón que lo digo, hoy es el día en que si ves el video de este mundo retro, empieza con una cosa y terminamos hablando de cualquier Terminamos otra. locos ya, Es hoy nos así. volvemos locos completamente. Hoy Hoy es, hoy es ese día. hay una parte geoestratégica del asunto, que forma parte de la geopolítica, que es el siguiente, ¿vale? Que esa es la conversación un poco por la que tú estabas hablando antes con el tema del mercado de la India, que se consume en UK y Claro. demás, que es donde tú actualmente resides y eso. Y yo lo que te digo es que ahí hay una parte bastante grande de venta para el mercado asiático, que eso está ocurriendo, vamos, lleva ocurriendo en Hollywood desde Claro. hace 10, 15 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Otro dato, por ejemplo, que es que cuando en 2019 se vende 20th Century Fox a Disney, ¿vale? Estamos hablando de un fondo de catálogo medianito, porque claro, muchas franquicias de 20th Century Fox se vendieron previamente a esta fusión y demás, y se vendieron un montón de propiedades, como por ejemplo puede ser Los Simpsons, ¿vale? Puede ser National Geographic, pero dentro de ese trato con Fox, con 20th Century Fox, se vendió también una cadena de televisión india, ¿vale? Que se llamaba Star, ¿vale? ¿Qué pasa? De que ahí hay un montón
de empresarios asiáticos que forman parte de la industria de entretenimiento estadounidense, que salen de casas como todos estos clásicos que estamos hablando de Warner, de Metro Goldwyn Mayer y demás. Aparte, otro tipo de empresas que también van vinculadas a conseguir el mercado asiático. Eso también pasa con muchos deportes, como puede ser también, por ejemplo, la NBA, ¿vale? El sector o sea, que NBA se quiere vender al mercado asiático por una cuestión de lógica, ¿no? Por una cuestión de población y que es una parte de consumidores bastante gorda que pueden adquirir, ¿vale? Entonces, claro, ya vemos como que hasta hace ciertamente más bien poco el mercado asiático tiene unas pautas de consumo y ahora se quiere unificar, digamos, todo, ¿vale? Eso también es Claro, un sí, hay cambio de una paradigma, ¿eh? globalización. Sí, es cierto. Es cierto. Aparte, yo pensaba sobre esto. Las plataformas digitales, todo esto, lo que tratan es de llegar a público, conseguir nuevos clientes. El internet es una forma de acceso muy rápida a la información. Entonces, claro, obviamente la expansión va a ir hacia Asia y tenés mercados gigantescos. China, tenés India con 1.200 millones de habitantes. El Claro. negocio de esta gente es llegar a cada vez más personas. Por eso me parece que en definitiva va a terminar generando más producción cinematográfica y creo que la sala de cine va a seguir existiendo, pero por ejemplo, en lugares como, tal vez vos estás en un pueblo de la India, donde viven 60 millones de personas, porque la India son así, un pueblito viven 20 millones de tipos. Y la forma de llegada del cine a ese lugar puede muy bien ser un portátil como el que tengo acá yo enfrente Sí, claro. mío. Entonces, eso está expandiendo las fronteras de una forma inusitada, creo yo, para la cinematografía. ¿Eh? Esto es. Entiendo que también vemos algunos puristas que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando Martin Scorsese hizo El Irlandés. No me parece la mejor película que ha hecho, pero bueno, está bien. Es una Sí, película de Scorsese. Y él dijo, salía para Netflix. La única forma de producir esa película fue que Netflix pusiera el dinero, porque nadie se la quería producir. Y bueno, él dijo, yo quiero hacer la película, vamos, plataforma digital. Y él dijo, lo que les pido es que no la vean en un teléfono. Entiendo eso, yo estoy más del lado de Scorsese en ese sentido. Es como que ver una película en esto se está perdiendo mucho. Y creo que nada puede compararse con la sala de cine. Y esto lo digo yo, mira, y voy a dar un dato de mi vida personal. Hace muchos años que tengo mucho cuidado yo con las salas de cine, porque para mí, en gran medida, muchas salas de cine, o el formato sala de cine, ha sido también arruinado por el hiperconsumo de alimentos ruidosos. Me molesta mucho, me parece una locura esto de que viene un tipo con una cubeta así de no sé qué cosa adentro y se pone a comer al lado mío y yo me cuesta mucho concentrarme porque estoy escuchando un tipo acá que hace y la Coca-Cola así gigante. Entonces, hace muchos años que a mí me cuesta mucho ir al cine. Una de las mejores experiencias en sala de cine mías, ya que está tiro esta anécdota, fue cuando fui a ver una gran película, una de mis películas preferidas, que se llama El Espinazo del Diablo, me imagino que la has visto. sí, sí, claro. Guillermo del Toro creo que uno de sus mejores momentos, una Yo excelente creo que ahí película. Guillermo del Tiene una Toro era Guillermo del Toro, ¿sabes? Te digo. genio absoluto, sí. Sí, Yo igual le perdono mucho a Guillermo del Toro porque ha hecho grandes cosas. Para mí, sí, esa es la mejor que hizo para mí. Para mí, es mi opinión. sí, sí. Entonces, era una pequeña sala de cine en Buenos Aires que era del INCA, el Instituto Nacional de Cine, qué sé yo. No va nadie a esas salas de cine. Estaba yo y un tipo más en la sala de cine. Me vi toda la película, espectacular, y cuando salí, crucé miradas con este tipo que no conozco ni nunca conocí, y lo miro y le digo, y me dice, sí, excelente. Y nunca más nos volvimos a ver. Fue mi mejor experiencia cinematográfica en la vida. Estaba yo solo y había un tipo ahí a lo lejos. Claro. O sea, para mí la experiencia cinematográfica hoy ha cambiado mucho
gusta mucho ir a cines porque no soporto el ruido y toda la parafernalia que viene acompañada. Hombre, Pero desde aquí estamos, por favor, si vais a una sala de cine, os pedimos que seáis respetuosos con la persona que tenéis al lado, que quiere disfrutar de la película, y no de los sonidos de tu puto móvil, ni de tú con tu novia comentando chorradas. O sea, eso, yo veo bien que os metáis mano en la sala de cine, pero siempre en silencio, sin que molestéis el que está al lado. Es el favor que os pido, como espectadores que sois, por tío, favor. tener Porque en puede haber alguien cuenta. como yo acá. Puede haber Sí, alguien como yo acá. seguro, tío. Si es Como, que nos ha mira, pasado a todo el mundo. otra anécdota que le pasa a muchos en el cine. No me gustan los comentaristas de cine. ¿Qué es el comentarista de cine? El comentarista de cine es, estoy en una sala cinematográfica viendo una película y acá tengo a alguien que comenta la película junto con su pareja. Por ejemplo, estaba viendo Ciudad de Dios una vez, película brasileña muy buena. Estaba así y había una chica con su novio o marido, lo que fuera, y de repente matan a alguien. ¡Ay, lo mató! Uf. Y recién empezaba la película. El tema es que en Ciudad de Dios se la pasan matando gente. Y cada vez que mataban a alguien, esta chica decía, ¡ay no, por Dios! ¡Uy, uy, lo mató! No, lo va a matar. Hasta que en un momento me paré y le dije, ¿podés dejar de relatar la película? Y el novio dijo, disculpa, flaco. El novio también estaba cansado. Entonces eviten esas cosas, porque, o Sí, tío. sea, Ser por respetuoso con favor, las personas que porque puede queremos haber un disfrutar loco al lado. de la peli y eso, tío. Claro. A ver, o hablen bajito, si molesta, apaguen los móviles, por favor, o silencienlo. Pero por favor, Sí, los móviles. No compórtense. pongan los pies sobre la butaca de enfrente. Por Esas ejemplo, cosas. por No. ejemplo. Un A comportamiento mí, a civil. mí me dio bastante pena, tío, cuando en tema de la pandemia y demás, tío, fui a ver precisamente la peli de Mortal Kombat, que también hice un pequeño análisis aquí en Pamondo Bien. Retro, está colgada en el canal. Y la verdad, tío, que estaba yo con mi pareja y tres personas más, tío. Y estamos viendo la estamos viendo en el día del estreno, tío. Y me dio bastante pena las situaciones. De decir, hostia, tío, Claro. esto poco a poco se está yendo un poco al garete. Pero eso era debido a la pandemia. También, fíjate que esa película, gracias al streaming, tuvo mucha difusión y ahora van a hacer la continuación. No, pero esa película, por ejemplo, antes del streaming estuvo bastante tiempo en cartelera en sala de cine y de hecho fue un gran éxito. ¿No? Creo que En cartelera, pero durante la pandemia sí, fue que sí, sí, salió, claro. ¿no? Estuvo en cartelera bastante tiempo, Mortal Kombat, ¿eh? Mira, Entonces, yo creo que eso es uno de los hechos por los cuales yo creo que perfectamente en este año 2021 puede que sea la película más taquillera, ¿eh? Que va a haber este año. interesante, porque no es una película de alto presupuesto. Bueno, tiene, sí, pero No, no es de alto no es una presupuesto, película. definitivamente. O sea, no es de alto presupuesto. No Para sé lo que se cuánto. gasta hoy en día una productora grande, Claro, ¿vale? para Una lo que producción grande. salen los grandes tanques. Sí, aparte que está esto, ¿no? De que ese tipo de difusión, ese tipo de películas, también hay algo que se ha hecho, que es que se hacen películas que la experiencia de verlas en cine es muy diferente. Por ejemplo, yo veo estos grandes tanques como los Vengadores de Marvel, etcétera, están hechas en 3D. Entonces, si vos la querés ver, yo de hecho fui a ver de las nuevas Star Wars, fui a ver la primera. A mí me gusta Star Wars, tampoco soy un super fan, pero bueno, ahora ya no. Después de lo que hicieron, ya no, olvídenlo. Pero uno de mis intereses era ver el 3D, porque yo no conocía el 3D moderno, ¿no? Eh, y es verdad que es otra cosa. Ese tipo de películas están hechas para ese formato. También alguien me puede decir, bueno, pero si me compro, hay TVs de 3D también. Sí, sí. Bueno, puede ser. Pero creo que esa cuestión social que tiene el cine no la va a reemplazar ninguna pantalla en tu casa. Porque ir al cine con otra persona o con amigos, con lo que sea,
si sos transespecie vas con un perro dálmata, después es ir a comer, después es ir a tomar algo, es toda una secuencia. El cine no es Claro, solo tío. fuimos a ver al cine Claro. y después dijimos adiós, chao. Entonces son diferentes industrias que trabajan en conjunto, que eso es Sí. creo lo maravilloso del mercado, es la libre asociación de personas con un fin de lucro, que no está mal el fin de lucro. Todo esto, piénsenlo ya que nos vamos, hoy es el día de irse al diablo. El comercio es una respuesta civil a los problemas de la sociedad. Una respuesta civilizada, porque antes dirimíamos nuestros conflictos con guerras. Y hoy los dirimimos haciendo tratos comerciales en los que todos estamos de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo contigo, te compro algo y ya está. Sí. Entonces piensen que acá vos tenés varias industrias, tenés al tipo los tipos que el restaurante, o sea, todo. Cuando se pone un cine, alrededor se ponen un montón de otras cosas. Por eso Claro, creo que la también, sala de también, cine no es también te digo una cosa, Emilio, respecto a esta temática que, te digo que nos estamos dando un poco, tío. También te digo Sí, que yo, por lo que se puede palpar en el día a día y por los hechos que acontecen, tío, yo no podría hablar en estos momentos, ¿vale?, de libre mercado. En el sentido, te voy a poner un ejemplo, bueno, ¿vale? No, te pongo un ejemplo, está Emilio, mira, bien, está bien. me vas a entender totalmente. Esto sigue estando intervenido por el sencillo motivo de, por ejemplo, estamos en Europa, ¿vale? Sí, Europa, pero perdón, que aclaro antes de lo que digas. Una tendencia al libre mercado que tiene trazas de libre mercado sin ser un mercado totalmente libre. A eso claro, voy yo. es que, Más expresión de libre mercado que vale, en vale. Corea del Norte, obviamente. Hombre, pero picha, a ver, Perdón. más libre que Corea del Norte, cualquier parte del globo terráqueo, a ver, tío. A Bueno, ver, sí. te digo, ¿por qué te digo esto? Mira, en el año 2007 se empezó a hablar por parte de normativas europeas de que el 30% de las salas de cine europeas Mm, tuvieran un catálogo europeo por fuerza, ¿vale? sí, Que da igual la producción, da igual los cines, da igual las licencias que se compren, que se vendan, ni esa opción por parte del distribuidor. Y eso, realmente los cines se quejaron bastante de ello. O sea, porque estaban diciendo, a mí, ¿por qué me tienen que imponer que el 30% lo que de mis películas en cartelera sea europeo? Al final estás coartando el mercado, ¿sabes? Y los gustos, y te exacto, dicen una cosa, y los gustos del propio consumidor, que al final, sí, pagando su porque entrada, esta es, decide qué proyectos van adelante y qué proyectos van atrás. sí, porque eso, pero eso pasa porque vos tenés, y acá bueno, ya nos hemos ido. Eh, la Unión Europea, perdón, lo voy a decir, se está transformando en un antro de burócratas. Y estos burócratas, que no tienen ningún talento, ven algo que funciona y dicen, ¿por qué no controlamos esto y metemos nuestras manos acá? Entonces eso es lo que está pasando. Vos tenés políticos interviniendo en áreas que no tendrían que intervenir, porque esto es un área cultural, de hecho. Claro, Políticos metiéndose en lo pues que vos tenés la que ver, a mí cuestión, me Emilio, parece terrible. claro, para Perdón. aportar más información de este tema, que tampoco me gustaría que lo lleváramos para el ámbito político, pero es que desgraciadamente tiene que ver. Pero es que lo Desgraciadamente es, tiene sí. que ver. ¿Qué pasa? Que ahora esa imposición de esas cuotas se le imponen a estas plataformas de streaming. Entonces, las plataformas de streaming tienen que tener un porcentaje para que se comercialicen en la Unión Europea de producto europeo. Y te encuentras con que Amazon compra una serie de películas checoslovacas, que algunas están interesantes, ojo, pero otras no, para nada, ¿vale? Es un checo arando el campo y punto, y no le interesa a Claro. nadie, pero está obligando a esa plataforma que compre ese producto. O sea, no sé hasta qué punto eso tiene sentido o no. Yo personalmente no le veo Es ningún tipo de que sentido, igualmente pero bueno, yo, incluso con esas cosas, soy optimista. Cuando ese tipo de medidas no funcionan, desaparecen finalmente. Porque es así, vos no podés obligar a la gente a que consuma algo que no quiere consumir. Lo único que no te pueden obligar a hacer es a comprar. Eso no pueden hacerlo. Y siempre han querido hacerlo, ¿eh? La política siempre ha querido obligarte a que compres lo que ellos dicen que está bien.
pero no lo lograron Claro, nunca, ni pero, en el medioevo lograron. pero te digo una cosa, al final tenemos que pasar, como va el sistema ahora mismo, tenemos que pasar por narices, por decirlo finamente, por el aro. Y te voy a explicar por qué. Porque aunque a ti no te impongan qué ver y qué no ver, si a la plataforma a la que tú le estás pagando una suscripción todos los meses, lo obligan a desembolsar un dinero extra en comprar una parte del catálogo que incluso a la plataforma no le interesa, pero eso conlleva un gasto, al final ese gasto a quien te lo pasan es a ti. Y de hecho estas plataformas Exacto. están encareciendo el servicio. Es decir, este tipo de Y medidas esto, lo que hacen al consumidor es encarecerle lo que le cuesta su cuota regular de plataforma. Y este tipo de y medidas eso, ¿sabes hasta lo que puede hacer al fin y al cabo es que un servicio te cueste 6 euros a que de repente te cueste 12 euros o Lo que 15 pasa euros. es que después eso se transfiere a la producción. Porque ¿qué pasa? La plataforma de streaming entonces te dice, pero ¿sabes qué? Como yo tengo que pagar todo esto, vos tu película te voy a dar menos dinero. Y cuando eso llega hasta la producción, ¿sabes qué pasa? Finalmente termina toda la rueda dando vuelta y van hasta el político y le dicen, saca esta medida, porque esta medida está afectando a la producción. Ese tipo de intervención en el mercado siempre genera lo que se llama una distorsión, porque finalmente va a pasar eso. La hiperregulación, por ejemplo, en Argentina, la hiperregulación sobre la industria cinematográfica generó que desaparezca casi la industria independiente, el cine independiente. ¿Por qué? Porque está prohibido que vos vayas, te juntes con 10 amigos y digas, hagamos una película. ¿Por qué? Porque te puede venir un sindicato, el Instituto del Cine y te cierran la producción. Bueno, lo que pasa es que vos tenés que tener los libres deuda de los sindicatos, del Instituto del Cine, todo eso, que te cuesta $250.000. Entonces, ¿sabes qué? Solo producen los 4 tipos que tienen dinero. Eso es lo que generan las intervenciones como esta. Y Claro. cuando termine generando eso, los propios productores de cine le Mm. van a decir a los políticos, saquen esto, terminemos y sigamos viviendo libremente. También, Pero Emilio, nos fuimos al por diablo. ampliar un poco el espectro de lo que estamos hablando también un poco, más todavía aún si cabe, que ya está bastante amplio el terreno de la charla. Sí, sí, Eh, sí. Te digo una cosa, tío, al final siempre estamos en contra un poco de los monopolios y al final pasa lo siguiente, Metro Goldwyn Mayer se vende a Amazon Prime. Amazon Prime anteriormente había comprado varias distribuidoras muy clásicas y muy legendarias en esto del cine. Disney le ha comprado casi todo lo que ha podido. Eh, claro, Warner ya está fusionado, por ejemplo, con la empresa AT&T, ¿vale? Junto con Discovery, se llama Warner Discovery y demás. Y todo esto se traduce en una plataforma que es HBO Max, que se quiere implantar en España en el futuro y tal. Y claro, al final, tío, ¿tú no crees que en esta parte de la película al final están todas las producciones en manos de 3 o 4 grandes empresas? Pero eso pasó siempre. Eso es Ya, mi ya, ya, punto. ya, bueno. Las grandes compañías existieron siempre y hoy son las de streaming en vez de ser las viejas como Metro Golden Mayer, se fusionan con esas. El propio cine industrial generó el cine independiente, de hecho. Las Sí, propias, sí. esas empresas históricas son las que empezaron a producir películas independientes. Cuando vos haces crecer el mercado, te aparecen consumidores que no conocías. Y conoces un tipo que quiere ver películas checas, por ejemplo. Entonces se crea todo un mercado. Sí, claro. Así nació el cine independiente. El cine independiente nace en Estados Unidos de la mano de las grandes compañías que como generaban mucho dinero, dijeron, a ver, ¿por qué no producimos también estas películas pequeñas y encontramos un público para ellas? Porque tiene que haberlo. Y Claro. así, hoy en día tenés, ya está, Wes Anderson es muy moderno, ¿no? Pero de este tipo de ideas salió Martin Scorsese, por ejemplo. Grandes cineastas, Sam Peckinpah puedo decir también, puedo decir Godard, Bueno, Francia. de todo eso, quien fue su maestro y fue su escuela fue Roger Corman, ¿no? Que es el padre del Roger cine Corman. independiente americano. Roger Corman era un genio de hacer películas con cero, con nada. Él le Con daban 3 unos duros, vamos. dólares. Sí, sí. Entonces,
las compañías mismas le daban dinero, porque decían, a ver, no nos cuesta tan caro este señor, y alguna mínima ganancia genera, aunque sean $50, nos dejó. Dejó $50, es una ganancia, che. Entonces, yo creo que en realidad solo cambió el nombre. Hoy es Disney, Disney igual ya existía de Claro, antes, no, yo lo como comentaba empresa este sistémica. dato, Emilio, lo del tema de estas fusiones de empresas, de este tipo de cuestiones. Te lo comentaba por la charla previa al programa que tuvimos, No, no, totalmente. que tú Sí hay una cosa, está me lo bien, por la comentaste y charla demás, previa vamos. sí hay algo que a mí, un poco del tema Disney y toda esta cosa de enormes empresas copando también el mercado, que ya existía antes, pero bueno, ahora es más todavía, porque el mercado creció. Es que, por ejemplo, yo el ejemplo que te ponía Rubén era un periódico, en general no cambia en la línea editorial, no importa el dueño, porque la línea editorial es independiente del dueño, depende de periodistas, depende de editores. A mí lo que sí me preocupa es que, por ejemplo, Disney cuando compra una empresa le cambia la línea creativa a esa empresa. Disney transforma todo en Disney. No es que Disney compra Marvel y Marvel sigue siendo Marvel. No, Marvel es Disney. Y esto lo digo porque las de Marvel son muy vistas. Un buen ejemplo, un fácil ejemplo. Si vos ves las primeras que hicieron de Iron Man, por ejemplo, son bastante diferentes a las más nuevas. Ejemplo, en la primera Iron Man se la pasaba bebiendo alcohol constantemente. Era un loco, estaba de fiesta y le fueron cambiando el perfil hasta transformarlo en un personaje. Está bien, es un poco rebelde, pero es más acorde a Disney. Y eso sí no sé si me preocupa, preocuparme no, me preocupa, no sé, otras cosas. Pero me genera un poco de molestia como espectador. Me parece que va en detrimento del espectador esto de que una empresa agarre y diga ahora la línea. Entonces agarran Star Wars, que no tiene nada que ver con el aspecto Disney de la vida, y te lo transforman en otra película de Disney. Solo falta, viste, que Darth Vader se suba a un Claro, caballo blanco y se ponga a cantar. eso es lo que está pasando, por ejemplo, en lo que es la Disney actual. Pero también te digo que Claro. la Disney, por ejemplo, de finales de los 80, principios de los 90, Corría más lento. tenían muchas empresas subsidiarias de la propia Disney, ¿vale? Sí. Y eran más inteligentes en el sentido de irse a diferentes tipos de público, diferentes productos para diferentes franjas de edades. Y, por ejemplo, al final, quien produjo Seven en los 90 fue Disney, con su Claro, es empresa que subsidiaria. antes eso es lo que digo, no era una empresa así donde parecía que hoy parece que hay un cerebro gigante que es Disney y que baja Sí, su información a todas las demás empresas. Antes tenían empresas subsidiarias que eran de Disney, pero que no dependían creativamente de Disney. Hoy Disney tiene una cosa casi de monopolio, ¿viste? Como si fuera una especie de, no sé, dictadura comunista, donde está Disney congelado y dice, no, hay que hacer esto. Que eso sí no me gusta, porque, o sea, yo veo una película y las vi todas. Esto es lo que pasa básicamente. Es un formato McDonald's el que a usan eso hoy. me refería yo No hay creatividad. con que cada vez haya menos competencia realmente y menos empresas que formen parte de representar todo lo que es el grueso de la industria cinematográfica. Porque al Claro, final pero ese es el eh, grueso. O sea, es una siempre parte el cultural y al final, si una película independiente no cumple ciertos parámetros y demás, que es lo que van buscando estas ciertas empresas, no va a formar parte de ellas. O sea, a eso es lo que yo me refería más o menos un poco, ¿no? Que al final Claro, pero esto tienen como pasa una línea siempre. editorial muy parecida todas y con Sí. cosas muy generalizadas. Entonces, creo que cada vez otro tipo de producción y otro tipo de productos tienen menos cabida, ¿sabes? Tiene menos cabida en esos lugares, pero es lo que te decía, hoy es mucho más simple llegar a mayor cantidad de público. Por ejemplo, igual tienen diferentes líneas editoriales. Netflix, que produce películas, se juega un poco más, te permiten decir alguna palabrota.
etcétera, ¿no? O sea, tenés siempre diferentes perfiles, más o menos igual siempre todo lo mismo. Pero lo que digo es que hoy con la accesibilidad, la audiencia que tiene la cinematografía, el cauce, si una película tiene algo que ofrecer, creo que tiene muchas más chances de encontrar su cauce natural, como esa película de Tangerine, porque vos podés decir, yo hice esta película que Disney no la va a querer, pero en todo caso se la ofrezco a Netflix. Y si al final, ¿sabes qué pasa? Al final no, nadie quiere esta película. No, no la quiere ninguna empresa. ¿Y sabes qué hago? Armo una página de internet y la publico yo. O la subo a un portal como YouTube o Vimeo o lo que sea. No sé si está bien decir tantas marcas, pero no creo que pase nada. No, Tampoco no somos pasa tan nada. famosos. Así que, entonces, en algún lugar vas a poder poner tu película y que la vea el que la quiera ver. Eh, a ver, yo creo que si todo dependiera ya de las distribuidoras, como era antes de tener un rollo de película y tener que ir a un cine a distribuirlo, a hacer copias, bueno, es más difícil No, pero en ese sentido. yo tampoco me remito como base, tío, al tema No, está bien. de este Star System de Hollywood que muchas veces hemos hablado, de los años 50 o de los años 40, que solamente una élite rodaba cine y podía grabar sus Claro. producciones. Pero lo que sí, tío, al final la reflexión que siempre tenemos, Emilio, y la reflexión que siempre tenemos, al final cada vez peor, porque al final la gente invierte menos dinero en correr riesgo, cada vez son más los reboots, los remakes y las historias de ciertas franquicias que saben que les es rentable, y al final es que volvemos siempre al mismo punto de la charla, tío. Perdonadnos por ser pesado, pero es que siempre pasa esto. No, o sea, Cada vez se corren muchísimo menos riesgos y que cada vez también te digo una cosa, Emilio. Y yo es que eso, que consumo muchísimo cine y eso, tío, lo veo. Cada vez hay muy pocos cines que se sale de lo convencional de nuestros días, tío. ¿Sabes? Cada vez hay menos raras avis que nos hacen disfrutar de ciertas cosas. Y yo también es una cosa cine que lo voy a autor. juntar con la charla un poco de antes. Yo realmente, últimamente, voy poco al cine, nada más que en momentos puntuales, porque es que realmente, Emilio, el grueso de la cartelera no me atrae, tío. O sea, Claro. no hay películas atractivas para mí que diga, necesito ver esto en pantalla grande, ¿no? Y necesito verlo esto con mi novia y los amigos para tener un rato de diversión. No, cada vez para mí, por ejemplo, el producto se reduce un poquito más, la verdad. Y me pasa también a nivel consumo de las plataformas, Emilio. Cada vez, tío, veo yo que hay cada vez más contenido de relleno y las películas interesantes ya las he visto y a lo mejor me he pulido 3 meses de suscripción, por ejemplo, en Netflix y el grueso del catálogo interesante para mí, para mis gustos, lo he consumido ya. Ujú. Entonces, muchas veces perdemos el sentido de seguir suscrito porque hemos visto ya todo lo interesante. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta de todo un Ah, poco y también de Netflix, por ejemplo, reivindico, también a nivel de recomendación, los documentales, ¿no? Pues de muy documentales bueno. han entrado Muy muy bueno. pocos nuevos y me he visto todo el catálogo de documentales de Netflix, ¿vale? Y entonces, claro, la verdad que se te queda corta si estás buscando, por ejemplo, películas de Lucio Fulci, por ejemplo, de Giallo Italiano, de Michel Soavi. Precisamente me pasó al buscar una película de Michel Soavi, tío, que me meto en Amazon y una película que era totalmente gratuita porque no la veía nadie, ahora de repente cuesta dinero el visionado y te están avisando con una nota que esa película aprovecha hasta el 20 de junio, que el 20 de junio la sacan del catálogo de Amazon. Y he dicho, hostias, tío, Después, si querés, yo te digo cómo encontrarla, no te preocupes. no, ya, ya, Eh, ya, ya. Lo que pasa que al final estamos hablando de medios oficiales, ¿no, Emilio? O no, a sea, veces, de acá ya, bueno, es el día de irnos por las ramas. Yo a mí me pasa eso también, pero a veces pienso que puede ser generacional. Ejemplo, qué sé yo, A Quiet Place fue una sí, película que fue muy... Y una película no un lugar independiente, el tranquilo, actor ¿no? ya era Se conocido, llamó pero en una España y eso. película, sí, un lugar tranquilo, de bajo presupuesto para los estándares esos, y es una de las más exitosas de el año en que salió, y ahora está la segunda y parece ser
que está haciendo mucho ruido también. Sí. Y yo decía, bueno, eso es una película original para estos tiempos. A mí me gustó mucho esa A mí propuesta, Emilio? Me gustó pareció muchísimo. buena, sí, me pareció bien. Ahora, tampoco me lleva hasta el cine, qué sé yo, pero lo que digo es, ¿qué va a pasar? Eso destacó en este momento. Bueno, algo original, no es una remake, no es nada de eso. Es verdad que un purista puede decir, bueno, pero en realidad veo a John Carpenter ahí en realidad. Claro. Y creo que lo que pasa es que la nueva generación, los chicos de 20 años, no saben eso. Para ellos es nuevo. Claro. Entonces están descubriendo el cine a través de todas estas cosas. Como en su momento nosotros lo descubrimos con otras cosas y nuestros Claro. mayores decían, esto ya no es. Y me parece que puede ser que nos esté pasando eso. Como yo ya casi pisando los 30, este es el momento en que me pongo. Ayer, sabes que con unos colegas dije yo, no, a mí me echan 22 años. Y me dice un colega, no, a ti te echan 22 años cotizados, ¿sabes? Y me tuve que reír, me tuve que reír, tío, que digo yo, hay que ver, tío. Claro. Y creo que puede ser eso. yo lo que te digo es que generacional. sí, que totalmente, tío. Puede ser que sea algo generacional y demás. Pero lo que sí es que hemos tocado muchos temas ya. Hay gente que el que vea esto entero puede ser que necesite ir a un psicólogo después. Si quieren, dejen un comentario y les pasamos el número de un psicólogo. mi novia es psicóloga. A ver si pongo yo su enlace por si tiene. Sí, claro. Claro. A mí me tiene exacto, como. bueno. Claro, conmigo está por experimentos. ¿Sabes qué te quiero decir? Por hacer experimentos y llevar en práctica ciertas teorías, ¿sabes? Digo? Sí, la verdad que en ese mundo ya me arruinaste el día, porque me hiciste dar cuenta de que lo que para mí está de onda ya no es la onda que se lleva. Es que a ver, tío. Nuestro ciclo ya como público. Vamos a ser un público nicho, Emilio. Lo queramos o no. Esto es para nichos, para dinosaurios. No nos extinguimos, todavía estamos acá. Sí, pues mira, la verdad que no sé qué te parece la charla, tío. Me pareció especial. Sí, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas en la actualidad, hemos visto muchos cambios en la industria, el cambio de paradigma que ha supuesto el tema de cómo ha afectado a la pandemia a nuestro modo de consumir las cosas, de acudir al cine, de no acudir al cine. En fin, muchísimas cosas, como por ejemplo la venta de Metro Goldwyn Mayer, que la verdad que hasta cierto punto yo creo que nos dará un poco de pena que esta enorme masa gigantesca de cine y este nombre vinculado a la industria, pues de repente se absorbida por Amazon y demás, desde un punto de vista romántico, ¿vale? No a efectos prácticos, porque a efectos prácticos, si una empresa está un poco en quiebra y tal, tendrá que buscarse su salida para seguir adelante, ¿no? Que se busque la vida. Básicamente, que es lo que termina de pasar. Y bueno, Emilio, ¿te apetece hacer alguna reflexión final en esta semana y tal? Reflexión final. Voy a decir algo importante. Hay 4 fuerzas que modifican a la materia. Son la nuclear fuerte, nuclear débil, gravitatoria y electromagnética. Esto es física básica. Ahora, ninguna de estas 4 fuerzas que modifican a la materia nos explica algo que reside en nuestro interior. No está explicada la conciencia humana a través de ninguna ecuación matemática ni científica. Al día de hoy es un misterio la conciencia humana, de hecho. O sea que el misterio que habita en el universo también habita en nosotros. Por eso mi reflexión es, como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Esa es mi reflexión de la semana. Fantástico, tío. Perdón. Era el día de irse por las ramas. No, la verdad que hay muchas cosas que están muy adelantadas hoy en día, pero otras que sin embargo no están tan estudiadas. Y sigue siendo pequeños misterios y demás. Y continuo descubrimiento, ¿no? O
sea, continuo descubrimiento cada 2x3 de Totalmente. nuevas teorías, nuevas hipótesis. Y nada, tío, agradecerte, Emilio, una vez más tu colaboración, como siempre, en esta semana. Agradecer a Javi su labor técnica, tío, que cada vez sacando los vídeos más editados, Excelente. más molones, más agradables. Y tal, porque hemos empezado con vídeos muy toscos, un poquito toscos en edición. Pero bueno, ya vamos teniendo más rodaje, más cositas, más gente que ve nuestros vídeos, esperemos que sigan siendo más. Y como siempre, recordaros que por favor deis un like, que es gratis, tío, por favor, enrollaros. Suscríbanse y activen la campanita para nuevas notificaciones y demás, para formar parte de esta gran familia como es Mundo Retro, ¿vale? Y nada, chao. La semana que viene volveremos con más contenido, más películas interesantes o más cuestiones. Arrivederci. Chao.